Logitech G915, este teclado que aunque ya salió al mercado hace varios años atrás, todavía está en el top 5 de los mejores teclados gamers del mercado. Por eso vamos a hacer un unboxing, un extenso review de este teclado para ver cuáles son las características, cualidades y sobre todo las ventajas únicas que tiene a diferencia de otros teclados gamer. Y sobre todo el por qué sigue siendo uno de los más cotizados de los gamers hoy en día. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren que traigamos teclados de otras marcas y los comparemos con estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerden que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, el G915 es un teclado que tiene muchos años en el mercado, ¿como para qué traerlo al canal? Pues bien, resulta que nos dimos cuenta que a pesar de los años que lleva, sigue siendo uno de los mejores teclados y sigue estando en el top 5. Incluso en Amazon es uno de los más vendidos, o sea que quiere decir que todavía es muy cotizado por los gamers. Por eso mismo quisimos traerlo para hacer una revisión profunda, aunque la verdad realmente en el canal ya habíamos hecho el mismo review mucho más completo, pero de su versión pequeña, el TKL, que si no han visto ese video lo dejamos por aquí en la parte de arriba. Es un video que hicimos ya hace varios años y por eso queríamos refrescar ese video, pero con la versión de cuerpo completo, para que ustedes vean características y cosas esenciales de este teclado que no tienen los demás. Pero ante todo vamos a empezar primero rápidamente con un unboxing. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a detallar la parte externa de la caja. Primero que todo, en la parte frontal podemos encontrar en grande y en brillante lo que es el modelo del teclado del G915, y en la parte central todo el teclado como tal, el cual ustedes ya pueden notar en la imagen que es un teclado bastante delgado, a diferencia de los teclados gamer que normalmente son bastante gruesos. En la parte de arriba derecha tenemos también lo que es el tipo de switch, el tipo de conectividad inalámbrica y el tipo de sincronización de iluminación, cosas que vamos a ver lógicamente detalladamente en el review. Y también aquí nos especifican estas cuatro funciones que hablamos anteriormente. Ahora, por la parte izquierda nos resaltan un poco lo que es el roll de que está aquí en la parte de arriba, que lógicamente es para subir o bajar volumen, cosa que vamos a ver si de pronto con el software podemos cambiarlo para utilizarlo para otra función o algo. Eso lo vamos a ver en el review. Y en la parte de aquí arriba vemos que tiene 30 horas de batería según las características, cosa que lógicamente también pondremos a prueba en nuestro review. No viendo nada más, vamos a ir a decir la parte de arriba de la caja para ver nuestro teclado. Abriendo la caja podemos encontrar lógicamente nuestro teclado principalmente empacado en una bolsita, cosa que pues se les agradece para el cuidado de él. Tenemos aquí esta pequeña pestaña para sacarlo. Vamos a colocarlo aquí a un lado a ver qué podemos encontrar más en la caja. Encontramos también un pequeño adaptador que está bien pegado, el cual viene con USB normal a micro USB. Entonces esta conectividad sí es un poco antigua porque hoy en día debería ser USB-C, pero pues lógicamente tenemos que entender que estos teclados ya tienen bastante tiempo en el mercado. Lógicamente nuestro adaptador inalámbrico para conectarlo directamente a nuestra computadora, o pues si ustedes quieren pues con este cable simplemente lo extienden por si acaso no tienen una señal completa. Aquí tenemos algunos manuales muy sencillos, muy básicos para conectar y garantías, y al parecer no tenemos nada más. Es bastante simple y minimalista este tipo de caja. Vamos a colocarlo aquí a un lado. Vamos a sacar nuestro teclado, que es lo que más nos interesa. Vamos a quitarle este plástico. Y bien, ya teniendo el teclado aquí al frente, sí podemos notar primero que todo que es un diseño con materiales de primera, son materiales de lujo, realmente tiene una muy buena calidad, y su peso pues sí, es bastante fuerte. A pesar de lo delgado que ustedes pueden estar viendo que sea el teclado, es bastante pesado. ¿Y por qué? Eso se debe a que la construcción está hecha en aluminio. Este tipo de material es puro aluminio para que resista mucho más. Lógicamente sí puedo notar que en la parte de abajo es plástica, pero en la parte de arriba es un aluminio que incluso es un diseño como aluminio rayado, digámoslo como un aluminio espacial, algo así, pongámosle como un nombre. En mi concepto personal me parece que este diseño me encanta porque, uno, se pueden ocultar los rayones, que de pronto los rayos algo así no se va a ver tan fácil. Dos, el diseño es en aluminio. Y tres, está pues bien bonito, se ve bien elegante, entonces tampoco se adhiere fácilmente las huellas. Entonces por el tipo de diseño, si tú le colocas los dedos no se va a ver las huellas de tus dedos, cosa que eso también me encanta, y que también lo vamos a ver lógicamente en las teclas que si podemos notar
son teclas completamente V o mate, las cuales no viene pintada la letra como tal dentro de cada tecla, simplemente viene para retroiluminación. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces sí o sí van a tener que tener prendido este teclado. Para la gente que de pronto no les gusta tanto el RGB y demás y les gusta apagarlo, pues en este caso sí tienen que tenerlo prendido para poder ver, porque si no va a ser casi que imposible teclear porque no se ven para nada. ¿Por qué? Por el conjunto mate de la tecla y por la retroiluminación. Por otro lado, tenemos varias funciones. Tenemos estos botones que son G1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a verlos detalladamente ahorita más adelante. Memorias M1, M2, M3 y MR. También tenemos aquí las funciones para conectividad, porque sí, tiene doble tipo de conectividad. Tiene conectividad wireless y tiene conectividad Bluetooth, botón de gamer y botón de iluminación. Aquí el rol que les decía se ve bastante bien. Es, al parecer, no sé si es plástico o es aluminio. No, creo que es como un aluminio por dentro, pero reforzado de plástico, pero no tiene ningún tope, es constante, entonces está bien. El botón de multimedia acá, play, adelante, atrás y silencio. Lógicamente el resto de las teclas son teclas básicas de un teclado de cuerpo completo. Por la parte de aquí atrás podemos encontrar la parte plástica, la cual tiene lógicamente niveladores, y los cuales son dos niveladores. Tiene pues el nivel 0, que es totalmente plano, nivel 1 acá y nivel 2. A ver, vamos a colocar el nivel más alto y vamos a ver cómo nos queda. Siento que queda casi plano, no tiene tanto levantamiento, pero me parece que esa es la idea del diseño, ¿no? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, vuelvo y repito, es demasiado delgado. Miren, realmente es muy delgado, un perfil muy plano. Es un diseño que pues llama bastante la atención porque es diferente a los demás diseños gamer. Lógicamente, lo que son los switch y las teclas sí se escucha mecánico, pero es un poquito menos fuerte que cualquier otro teclado mecánico normal gamer. Sí, se escucha bien, pero pues como tal se ve bastante bien. El perfil como tal está prácticamente casi nulo en la iluminación abajo, pero lógicamente vamos a conectarlo, vamos a cargarlo un poco, a conectarlo y a probar sus funcionalidades y empezar a hablar del tema completo de iluminación y sobre todo de las funciones dentro del software y dentro del hardware, porque tiene memoria interna. Y bien, ya aquí en la computadora podemos entrar a nuestro software, que en este caso es el Logitech G Hub. Dentro de él vamos a encontrar todo lo que son los dispositivos conectados de la marca Logitech en la computadora. En este caso tenemos no solamente nuestro teclado G915, sino también tenemos nuestro mouse, el G703, que en este caso ya hemos hecho un review completo de este mouse. Si no lo han visto, lo hicimos hace un par de años y está en el canal. Le dejamos el link en la parte de aquí arriba para que vean todos sus reviews. Por la parte de estos dos botones que ustedes pueden estarse dando cuenta que está tanto en el mouse como en el teclado, pueden encontrar que están desactivados. Uno es la parte de la iluminación dinámica por parte de Windows y el otro es el modo de memoria integrada dentro de los dispositivos. Vamos a verlos más adelante. Entramos primero a nuestro teclado y vamos a encontrar tres opciones en la parte de arriba: iluminación, asignación de teclas y modo juego. Y en la parte de abajo podemos encontrar la configuración del dispositivo. En iluminación podemos encontrar primero que todo aquí en azul lo que es la configuración de Windows, que era lo que les hablaba al principio. Al darle clic acá podemos encontrar la configuración de uso dinámico de iluminación de cada uno de los periféricos, y incluso si entramos al teclado podemos encontrar que la iluminación dinámica está desactivada en el teclado. ¿Por qué? Porque realmente al entrar vamos a encontrar lo que son unas funciones muy básicas para poder iluminar nuestro teclado, pero que pues nos da un pequeño plus por parte de Windows y se les agradece, ya que si no quieres instalar el software de Logitech lo puedes hacer dentro de Windows, pero lógicamente está un poco limitado. Mientras que en el software de Logitech tenemos muchas más funciones de iluminación. No solamente tenemos el preajuste con un color que puede ser fijo, ciclo, onda de color y demás, y pueden asignar el color, sino también tenemos el estilo libre, el cual ustedes pueden apuntar o incluso con pincel seleccionar cualquier tipo de tecla e ir cambiando color por color, o incluso en grupos predeterminados, como se pueden dar cuenta aquí abajo. Entonces esta parte está muy bien, pueden utilizar el tipo de teclas como ustedes deseen y los colores. Obviamente los efectos ya vienen para agregarlos manualmente, y tenemos lo que es la animación, que también tenemos los efectos de contraste, lighting, tenemos los tipos de ciclos y tenemos la velocidad con la que ustedes quieran que vaya. Así que por ese lado me parece excelente. Por la parte de asignación de teclas tenemos lo que son comandos, teclas, acciones, macros y sistemas. En comandos todas esas asignaciones se van a hacer simplemente en el G1, 2, 3, 4 y 5, que son las teclas que están en la parte izquierda inferior. Estas teclas se pueden asignar y lógicamente
Lógicamente pueden utilizar comandos, que son comandos predeterminados de Windows. Te pueden utilizar teclas, que en este caso pues son cualquier tecla de tu teclado, que cosa que no le veo mucho la utilidad, y lo que son acciones dentro de nuestros software instalados en la computadora predeterminadamente. Lógicamente también tenemos lo que son macros, que en este caso es como la parte favorita de la mayoría, y podemos crear diferentes macros. Ya que hemos creado unos macros acá y se los hemos asignado a algunas de estas teclas. Si ustedes desean crear un macro, ustedes simplemente le colocan un nombre al macro y pueden seleccionar el tipo de macro que ustedes quieran, y dentro de él pueden asignar qué tipo de acción quieren hacer, si grabación de pulsación, teclas, acciones, inicio de aplicación, sistema, retardo y demás. Entonces por ese lado está excelente, porque ustedes pueden manipular bastante bien un tipo de macro. Incluso es algo que tiene a favor este teclado, y es que no solamente son 5 teclas físicas como se ven, sino realmente se convierten en 15. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en la parte de aquí arriba tenemos lo que son memorias, memoria 1, 2 y 3. Así que al cambiar de la memoria 1 a la memoria 2, automáticamente esas 5 teclas quedan totalmente limpias para volverlas a asignar. Entonces estas 5 teclas se convierten en 15 teclas para poderles asignar macros, comandos o acciones, cosa que me parece bastante excelente. Ahora, por la parte de modo de juego, tenemos lo que es el botón de juego totalmente predeterminadamente desactivado, para que simplemente físicamente lo activamos y podemos configurarlo. Ahora, en la parte de configuración general del teclado, tenemos lo que son los niveles de batería, las horas aproximadas que nos quedan con el nivel de batería, el consumo de energía promedio y lo que es la carga máxima, cuántas horas nos puede dar y cuánto puede durar. También tenemos el modo de batería baja, que en este caso lo tenemos desactivado, pero al activarlo nos da una iluminación en rojo en la parte de aquí arriba, para darnos cuenta que el teclado está a punto pues de descargarse. Y lo que es la iluminación inactiva, tenemos lo que son los efectos, tenemos el brillo, incluso que después de que pase un minuto baje el brillo al 50%, o incluso que todas las teclas se apaguen dependiendo del tiempo que tú quieras. Entonces en este caso está bastante bien. En la parte de aquí arriba tenemos la versión de FreeWire, tenemos lo que es el sistema de presentación del teclado como tal, y en la parte de aquí abajo tenemos el modo de memoria integrada, que es el que también estaba desactivado al principio, el cual al activarlo ustedes pueden, tanto en memoria 1, 2 o 3, crear 3 perfiles de almacenamiento. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí tenemos 3 perfiles, los cuales van dentro del teclado físicamente, mientras que aquí en la parte de arriba podemos crear más perfiles, pero estos perfiles van a quedar dentro de este software. Entonces si ustedes se llevan el teclado para otro lado, estos perfiles de aquí creados no van a irse con tu teclado, solamente los perfiles que están en memoria 1, 2 o 3. Entonces por eso es bueno para ciertas cosas activarlo o desactivarlo dependiendo de tu gusto. Así que si me preguntan a mí, en general el software como tal está bastante completo y útil para todos nosotros. Y bien, como pudieron notar en el software, es un software bastante completo que tiene muchas funcionalidades para este hardware. Lógicamente tiene algunas cosas que no tiene el software, y estamos hablando primero que todo del botón de iluminación. ¿Por qué? Porque suprimimos aquí el botón de iluminación, activamos automáticamente el teclado al 100%, pero tiene 5 niveles si cuentan con la iluminación totalmente apagada. 5 niveles de iluminación. Por ejemplo, al 100%, si lo oprimen una vez más pasa al 75%, luego al 50%, luego al 25% y luego se apaga, incluso activando el botón de ahorro de batería. Entonces tiene 5 tipos de iluminaciones. Lógicamente, al volverla a colocar al 100%, podemos también cambiar el tipo de configuración de iluminación predeterminadamente con 7 tipos de funciones. Por ejemplo, si mantienen oprimida la tecla de iluminación y oprimen el 1, 2, 3 hasta el 7, tiene predeterminadamente 7 tipos de funciones de iluminación, pero dejando el 8 y el 9 totalmente libres para que ustedes mismos lo puedan personalizar. Entonces por ese lado de iluminación está excelente. Por el lado de conectividad, y estamos hablando, como dijimos anteriormente, tenemos 3 tipos de conectividad: cable, wireless y Bluetooth. Pero si ustedes se lo preguntan, no pueden utilizar las 3 funcionalidades al mismo tiempo, simplemente en simultáneo. ¿Por qué? Porque ustedes cambian de uno a otro simplemente con un clic. Por ejemplo, aquí está conectado a través de wireless, a través de su conector lógicamente USB-A, que está conectado a una computadora, y ya tiene una iluminación predeterminada en rojo. Si ustedes pasan a la conexión de Bluetooth, se desactiva automáticamente el wireless y se activa al Bluetooth. Lógicamente, anteriormente tienen que haberlo emparejado con su tablet, con su iPad, incluso hasta tu televisor, su celular o otro computador, y simplemente, como ustedes se pueden dar cuenta, mire, ustedes oprimen el Bluetooth y automáticamente el wireless se desactiva, y el tipo de iluminación que venía configurado en el wireless se desactiva para activarse el tipo de iluminación que tenga en Bluetooth. Si volvemos a pasar al wireless, él automáticamente en segundos detecta la iluminación que tenía predeterminada el wireless y se empareja nuevamente o se sincroniza. Lógicamente también va a pasar lo mismo con la parte de cable. Cuando ustedes lo coloquen a cargar y lo conecten por cable, si lo conectan directamente a su computadora, se desactiva tanto el wireless como el Bluetooth y queda solamente por cable con la configuración predeterminada, lógicamente a su vez que está cargando. Entonces por ese lado está excelente, porque no te vas a quedar sin teclado en ningún momento. Por la parte de switches, que yo creo que es lo más que les importa a todos los gamers, y es que aquí en Logitech ya no estamos manejando los típicos switches Cherry, que pues ustedes conocen bien. Hay Cherries Black, hay Cherries Blue, Brown, Red, incluso están los silenciosos. Bueno,
y el sleep y demás. Pero aquí en Logitech manejan switches totalmente fabricados por ellos y estamos hablando de 3 tipos de switches. Por ejemplo, están los Romec G, que tienen la versión táctil y la versión lineal. También tienen lo que es la versión GX, que es igual que la Cherry, la Blue, la Brown y la Red, y tienen una versión de switches totalmente personalizables para este tipo de teclados de la serie 900. ¿Por qué? Porque son switches totalmente ultra delgados, muy lineales, directamente para este tipo de teclas. Bastante delgada, es una tecla muy pero muy delgada, así que necesita un switch especial para ello, y para eso te sacaron 3 tipos de switches. Estamos hablando de los GL, el GL táctil, el GL lineal y el GL con perceptibilidad. Entonces este tipo de switches son totalmente diferentes. Lógicamente aquí no quisimos traer ni los táctiles ni los lineales porque ya hemos hablado mucho de ese tipo de switches en diferentes teclados y en diferentes videos. Por eso quisimos traer la versión que era con clip perceptible para que ustedes pudieran ver la diferencia. Cosa que les puedo decir que realmente, aunque no suenan mucho como los mecánicos, son semi silenciosos, sí son switches que se manejan entre un intermedio entre el táctil y el lineal, porque el lineal, pues como ustedes saben, es bastante sensible al tacto y pues simplemente prácticamente al rozar la tecla ya estás punteando, mientras que lo que son perceptibles, ellos simplemente al tener el dedo encima, ellos simplemente con un pequeño hundido mínimo ya se activa automáticamente. Entonces esa es una versión intermedia. Entonces me parece que está bien para la gente que de pronto ha tenido accidentes al oprimir alguna tecla en sus juegos y por accidente pasan o rozan una tecla muy suavemente y se activa automáticamente, pueden perder un tiro o pueden perder algún tipo de jugada. Entonces eso es un intermedio muy bueno que sacó Logitech, que realmente vale mucho la pena. Así que ya sabiendo el tipo de switches, el tipo de conectividad y demás, ahora sí vamos a pasar a nuestras conclusiones. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir del G915 Logitech? Y es que la verdad es un teclado bastante completo. Si hablamos por la parte de hardware, Logitech no nos va a defraudar nunca con sus materiales de construcción de primera y su ensamble. ¿Por qué? Porque tenemos una placa de aluminio bastante resistente, un chasis reforzado y unas teclas bastante duraderas y totalmente excelentes. Así que tendríamos en parte de hardware un teclado para muchos pero muchos años. Por la parte de software, tenemos un software bastante completo también, con mucha versatilidad, muchas funciones que incluso hacen match o congenian bastante bien con su hardware. Entonces por ese lado también increíble. Además de su versatilidad de conectividad múltiple, eso lo hace un teclado excelente. Ahora, si le vemos puntos malos, porque hay que verle siempre los puntos malos a todas las cosas, el único pequeño punto malo que le pudimos ver fue a su botón de función. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos al botón de función de segundo plano, como por ejemplo es el número 2, que tiene la arroba en la parte de abajo. En la parte de iluminación, en esa función no está activa. ¿Y a qué nos referimos? A que la tecla se ilumina el número 2, pero el signo de arroba no se ilumina. Así que si tú tienes un setup muy oscuro, todas estas segundas funciones en las teclas no se van a iluminar y no se van a poder ver fácilmente en la oscuridad. Así que eso es lo único que tienes que tener en cuenta al comprar un teclado como estos. Y el otro punto malo, lógicamente, pues es su precio. Y es que increíblemente, aunque ya tiene varios años en el mercado, el G915, su precio aún se mantiene en los $259 en Amazon Estados Unidos y en su página oficial. Lógicamente Mercado Libre y Amazon de sus países, pues los precios pueden variar mucho más. Por eso, si ustedes quieren una versión un poco más económica, está la versión TKL, que va con precio a unos alrededor de $130, bastante bajo, unos casi $100 menos, y podrían tener eso. Pero si ustedes realmente están buscando una versión de cuerpo completo y son muy amantes a la marca Logitech o ya tienen todo su setup en Logitech, pues definitivamente esta es una opción si tienes el dinero para invertir en él, porque no te va a defraudar. Así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse al botonito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.